Bueno, continuando con la clase 2 referido al análisis de oportunidad de negocios, ahora nos encontramos, una vez validando la idea y que efectivamente es una oportunidad de negocio, nos encontramos ante la pregunta si el negocio, si el proyecto puede llevarse a cabo, y para ello utilizamos un análisis de factibilidad. ¿En qué consiste este análisis de factibilidad? Básicamente en reconocer que un proyecto de inversión es aquel por el cual los recursos que hoy se invierten van a retornar en el futuro sí y solo si el proyecto puede llevar a cabo. Imagínense en el puente, si uno no hace una adecuada planificación y no comienza con los cimientos del lado izquierdo y no se empieza a construir progresivamente, no se puede llegar hasta el otro lado derecho. En este sentido, la idea que supone el proyecto de inversión es un sacrificio, es sacrificar los recursos hoy para lograr una situación futura deseable. En cuanto, y ya lo vamos a ver en próximas clases, en cuanto esa situación futura retorna a la empresa con recursos superiores o retorna al proyecto con recursos superiores a los que hoy deben sacrificarse, el proyecto es rentable. Pero para que eso suceda, el puente no debe romperse, debe tener adecuados cimientos, y el análisis de factibilidad lo que propone es, una vez validado la oportunidad de negocio, analizar todos aquellos pasos que son necesarios para el análisis, para la factibilidad del proyecto. Para ello, me adentro en lo que es qué estrategia de inversión voy a tener en cuenta, entendiendo como la inversión esa que es inicial y que da el origen al proyecto. Entonces, para ello nosotros básicamente tenemos que tener en cuenta qué recursos disponibles cuento. Y esto a veces no se trata de presupuesto económico, muchas veces se trata de acceder a las tecnologías, acceder a las materias primas, acceder a proveedores calificados que puedan brindarme apoyo para el proyecto. Imagínense el lanzamiento de un nuevo producto que incluye no solo nuevos materiales que nunca traté, sino también aspectos de diseños innovadores e inclusive un desarrollo comercial web o digital para posicionar el producto. Ahí entran en juego variantes en las cuales quizás no tuve en cuenta en el pasado. Tengo que acceder a nuevos proveedores, a nuevos recursos, y en ese sentido me tendré que hacer la pregunta si esos recursos van a estar disponibles cuando yo lance el proyecto. Segundo lugar, y no menos importante, tendré que estimar cuáles serán los beneficios o retornos que tendré en el futuro, por cuanto quiero hacer proyectos que sean rentables. Entonces iremos a identificar esos beneficios, a ver cuán atractivos son versus la inversión que tengo que hacer hoy. Por otro lado, como le decíamos, la viabilidad técnica también, porque en algunos casos la oportunidad de negocio no encuentra un correlato en proveedores locales que puedan suministrar la tecnología o los recursos que necesitamos. Asimismo, viabilidad comercial. ¿Cuán posible es poner en el mercado ese producto o servicio que estamos desarrollando y con qué facilidad voy a llegar a esos consumidores que definí cuando analicé la oportunidad de negocio para que me adquieran mi producto o servicio? Y nuevamente, la estrategia de inversión tiene que ver también con el aspecto del deseo o la satisfacción personal y profesional en cuanto a cuán alineada está la inversión que voy a hacer respecto a las necesidades de quien ejecuta el proyecto. Y fundamentalmente, y no menos importante por estar en último lugar, que tiene que ver con el riesgo de ejecución. Muchas veces se deciden estrategias distintas de desarrollo de la inversión en función del riesgo. Bien. Ahora, por el lado de disponer de recursos financieros para hacer esa inversión, que de alguna manera se analizó la viabilidad técnica anteriormente, nosotros tenemos que tener en cuenta
quién va a ser la figura del inversor como veíamos en la clase 1, ¿no? Ese inversor, quién va a hacer, quién va a aportar sustancialmente al proyecto, si es financiamiento propio o si es de tercero, con la atenuación del riesgo que supondría que sea financiamiento propio, el cual podría no exigir un retorno en momentos complicados del proyecto, la modalidad, el plazo de devolución del financiamiento que tengo que adoptar, el costo que tiene ese financiamiento, la disponibilidad al momento de requerir el proyecto. Esto a veces en finanzas es crucial porque en finanzas tiempo es dinero. Nosotros podemos tener un financista que a cuentagotas va suministrando lo justo que necesita el proyecto, o podemos tener un financista que en el primer momento nos otorga todo el dinero necesario para el proyecto. Imagínenlo como en la obra de una casa. Si uno podría, y el proyecto fuera la casa, siendo los retornos la satisfacción que a la familia y al individuo le provoca llegar a construirse la casa, uno podría contar con el financiamiento completo al inicio de la obra o el financiamiento a partir de cada certificado de obra que ofrece el contratista. Eso no es menor porque el paso del tiempo, básicamente en finanzas, implica que existe un costo, implica reconocer un costo a través de la tasa de interés. Y asimismo, tampoco es menor en términos de el riesgo de devolución que puede provocar las modalidades diferentes de financiamiento. Entonces, cuando uno está analizando una inversión, realiza un estudio muy profundo en términos de viabilidad técnica y viabilidad comercial a posterior de haber validado la oportunidad de negocio, y una vez que tiene de alguna manera perspectivas de superar esa viabilidad técnica y económica y comercial, luego se analiza cómo se va a financiar el proyecto. Quizás les diría que una vez validada una oportunidad y una vez validada la viabilidad técnica y comercial, el aspecto de quién financia el proyecto es el menos problemático, porque siempre existirán inversores para buenos proyectos, aún con las vicisitudes que pueda tener la economía y el mercado financiero en Argentina. Finalmente, esto que estamos conversando se puede resumir en la presente gráfica, en donde uno podría esquematizar un análisis de proyecto de inversión ya completo, o de alguna manera que asegure que al final de este proceso uno podría tener con certezas y claridad si conviene o no ejecutar el proyecto. Se empieza por la formulación de una idea, como hablábamos anteriormente, con la necesidad de definir a priori qué proyecto se está discutiendo, si existe o no una oportunidad de negocio, y luego se continuará con un análisis de factibilidad económica o comercial a través de un análisis de mercado, un estudio de costos que van a estar presentes no solo en el producto o servicio que voy a proveer, aquellos costos variables, sino también aquellos costos fijos de estructura, los cuales se mantienen siempre aún venda sustancialmente mucho o poco. A la vez, cuál es el análisis de inversión que tengo que realizar y cómo lo voy a financiar. Y finalmente, dentro de la inversión, si bien no lo detallamos en esta clase, dentro de la inversión juegan ciertos activos fijos como bienes de uso que a la vez tienen un deterioro en el tiempo, y eso puede ser reconocido por, en este caso, nuestro organismo en Argentina es la AFIP, pero es reconocido por los organismos estatales como un gasto que puede ser deducible de impuestos. Entonces, esa definición también tiene que ser incorporada a la factibilidad económica, así como el recupero de los bienes que estoy incorporando al proyecto si de alguna manera el mismo se ve interrumpido o cerrado cuando se tiene un suceso negativo. En este sentido, el recupero de la inversión
a veces es un factor crucial en la evaluación de los proyectos. Asimismo, nosotros tenemos la factibilidad técnica, como hablábamos, la disponibilidad y los costos de los insumos, qué procesos son necesarios, debo certificar una norma, debo certificar producto, debo certificar una norma de gestión, qué estructura necesito oficina, necesito una planta, necesito un depósito, necesito nuevo transporte, cuál es el marco legal que afecta al proyecto, tengo que tratar efluentes, qué hago con el desperdicio, qué hago con la contaminación sonora, puedo lanzar el producto, cómo registro la marca y asimismo la gestión ambiental y de calidad resumida en lo que mencionábamos anteriormente. De no presentarse obstáculos, como decíamos en la factibilidad económica, factibilidad técnica, y uno avisorando que ha hecho un control sobre todas las incidencias que tiene el proyecto, se evalúa en su conjunto entre ambos el análisis de riesgo. Cuán riesgoso en definitiva termina siendo para el inversor. Fíjense que acá nosotros fijamos el centro sobre el proyecto, pero más no sobre el inversor. Lo dejamos como aquella figura externa al proyecto, separando al proyecto del inversor, aun cuando podría ser inclusive el dueño de la pyme. Lo dejamos afuera porque los recursos van a venir al proyecto en tanto el análisis de riesgo sea positivo para quien invierte. En el caso que se presenten obstáculos, que el riesgo inherente al proyecto sea elevado, que hay obstáculos que se considera que no se pueden subsanar, se procederá a una reformulación del proyecto y a las definiciones y nuevos objetivos que puede radicar el proyecto.